Amén. Levanta tu Biblia conmigo y vamos a Josué 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. Meditaré en ella de día y de noche. Guardaré y haré conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces seré prosperado en mis caminos, y todo lo que haga me saldrá bien. Amén. Decirle al que está a tu lado: promesa del pastor para tu vida. No, promesa de Dios para tu vida. Amén. El pastor puede fallar, pero Dios no falla. Amén. Así es que yo puedo decir cosas, pero lo que dice el Señor, Dios no se arrepiente ni miente de las promesas que Él nos hace. Amén. Así es que vale la pena caminar con el Señor, obedecer la palabra de Dios. Vale la pena atesorar su palabra y ser guiados por Dios diariamente. Hoy quiero irme contigo, si querés ponerle un título a este culto de acción de gracias: una vida agradecida. La vida del Hijo de Dios no se trata de momentos de ser agradecidos, de tiempos de ser agradecidos o de temporadas de tener un corazón agradecido, sino que Dios nos llama a tener una vida entera de gratitud para con Él. Y dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:18, la versión NTV. Dice la palabra de Dios lo siguiente, y el Señor nos habla, y Pablo habla y le escribe a la iglesia tesalónica esta palabra que Dios quiere también que nosotros podamos entender, que no es una sugerencia de Dios para nuestras vidas, no es una recomendación de Dios, sino que es un mandato de Dios poner en práctica y poder obedecer esta palabra que el Señor nos da. Y dice la palabra de Dios: sean agradecidos en toda circunstancia, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, y Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y él les dice: sean agradecidos en toda circunstancia que les toque vivir en la vida. Él les dice lo siguiente, dice: pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que le pertenecen a Cristo Jesús, dice la palabra. Los que le pertenecen a Cristo viven para hacer la voluntad del Padre. Y los que viven para hacer la voluntad del Padre entienden que hay un mandato de Dios a cumplir, que es vivir una vida de gratitud o una vida de agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por todas las promesas que están aún por cumplirse en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, y es interesante poder leer, y dice: sean agradecidos en toda circunstancia. Es un mandato del Padre para sus hijos, que sus hijos tienen que ser agradecidos en todo tiempo y en toda circunstancia. Dice: sean agradecidos en tiempos buenos y en tiempos difíciles, en circunstancias donde todo nos va bien, de abundancia, de prosperidad, de salud, pero también en circunstancias de adversidades, de pruebas, de sequías, de desiertos o de problemas de salud o problemas financieros. El Señor nos da un mandato y dice: sean agradecidos en toda circunstancia. Ese es el mandato que Dios quiere que nosotros podamos entender como hijos de Dios, y que Él, como hijos espirituales que somos, Él nos llama a vivir de manera espiritual nuestra vida con el Señor. Dice: Dios nos ordena ser agradecidos en todo tiempo y en toda circunstancia. Y a nosotros, hablando como familia, nos ha tocado estos últimos años vivir tiempos muy difíciles de salud con la pastora, donde el Señor nos ha enseñado a ser agradecidos por Él, aún en esas circunstancias difíciles. Y aún cuando la gente muchas veces te dice: pero ¿cómo ustedes siendo pastor? ¿O cómo ustedes haciendo la voluntad de Dios? ¿Pero cómo siendo ustedes hombres o mujeres de oración? ¿Y cómo siendo ustedes personas que les sirven al Señor pueden estar enfermos? Pero ¿saben qué? En esa situación y en esas circunstancias, Dios nos llevó a agradecerle a Él
en esos momentos donde pudimos ver la mano de Dios en nuestras vidas, la provisión de Dios en nuestras vidas, la oración de personas que conocemos y aún de personas que no conocemos, que nos han dicho: estamos orando por ustedes, estamos poniéndonos en la brecha por ustedes. Y hemos visto Dios proveyendo de todo lo que hemos necesitado en esos tiempos difíciles, y cómo Él nos ha ayudado a poder salir de esa situación. Y en toda esa situación, cuando comenzamos, hablamos con la pastora y dijimos: si estamos pasando por esto, es porque Dios permite y algo Él quiere enseñarnos. Y en este tiempo ninguna queja va a salir de nuestra boca, sino que vamos a aprender a alabarle y adorarle al Señor en toda situación, en todo tiempo, en toda temporada y en toda circunstancia que nos toque vivir, sin que salga ningún plagueo, ninguna queja, ninguna maldición y ninguna objeción al Señor de decirle: ¿cómo yo que te sirvo me pasa a mí esto? ¿Cómo yo que diezmo a mí me pasa esto? ¿Cómo a mí que soy líder yo estoy viviendo esto? ¿Saben qué? Como hijos de Dios igual pasamos, vivimos y enfrentamos situaciones difíciles como todos los demás mortales. No somos inmortales, no somos ya, ¿verdad?, ángeles, sino que somos personas de carne y hueso que pasamos momentos de enfermedad, que pasamos momentos difíciles, que pasamos momentos de prueba. Pero ¿saben qué? Tenemos nosotros lo que el mundo no tiene: la presencia de Dios, y tenemos promesas de Dios para nuestras vidas que son sí y amén, que van a cumplirse en nuestras vidas sí o sí, si aprendemos a alabar, adorar y agradecer al Señor en toda situación que nos toca vivir en nuestra vida. Los que pertenecen a Cristo tienen algo que les caracteriza. Y no solamente que sirven, no solamente que vienen a la iglesia, no solamente que están en un ministerio, sino que en la situación que les toque vivir en la vida y en la temporada que les toque vivir, esas personas tienen un corazón agradecido para con el Señor. Si vos querés identificar a alguien que realmente es un hijo de Dios, mirá cómo es su vida de agradecimiento para con Dios. Mirá qué es lo que sale de la boca de esa persona diariamente. Mirá qué es lo que le dice a las personas que están alrededor de él, y lo que habla, lo que vive, lo que diariamente hace va a revelar realmente lo que hay dentro de él, que realmente es o no es un hijo de Dios. Lo que les caracteriza a los hijos de Dios no solamente son los dones, no solamente son que pueden sanar un enfermo, echar fuera demonios, que pueden hacer milagros, sino que son agradecidos con Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Esa es la característica de aquellos que son hijos de Dios, de aquellos que le tienen a Jesús en sus corazones como el Señor y el Salvador de sus vidas. Algo interesante que Dios quiere que podamos entender es lo siguiente: que la gratitud es la madre de todas las virtudes. Decí conmigo: la gratitud es la madre de todas las virtudes. Y la ingratitud es la madre de todos los ocios. De todo lo malo, la ingratitud es la madre de todos los ocios. Y está demostrado psicológicamente que las personas agradecidas son más felices, que las personas agradecidas avanzan en la vida, que las personas agradecidas prosperan en cualquier circunstancia y en cualquier adversidad, que las personas agradecidas son personas que alientan, que desafían a otros, son personas que vencen la depresión, que vencen temores, que vencen adversidades. Pero también está demostrado que las personas ingratas son personas depresivas, son personas que no avanzan, son personas que viven en tristeza, son personas que deprimen a otras personas que quieren salir adelante. La persona que es ingrata, en vez de ayudar a otros a avanzar, son personas que hacen que otros se detengan y no puedan avanzar en la vida.
Y vos y yo tenemos que decidir qué clase de personas vamos a ser. Si vamos a tomar la gratitud como madre y como parte de nuestra vida para poder avanzar en el Señor, o vamos a quedarnos en nuestra vida por alguna situación, por alguna adversidad, por algún problema que he tenido en alguna área o en alguna situación o en alguna temporada de mi vida, y que por estar amarrado a eso dejo de agradecer y dejo de ver todas las cosas buenas que el Señor ha hecho conmigo. Aún las heridas el Señor deja en nuestras vidas para que podamos dar gracias y podamos ver ya no como algo que duele, sino como algo por lo cual podamos decirle al Señor: esta cicatriz que tengo en mi vida, esta cicatriz que tengo en el pecho, esta cicatriz que tengo en la cabeza, esta cicatriz que me ha quedado, es recordatorio de lo fiel que has sido conmigo, Señor. De cómo me sanaste, de cómo me restauraste, de cómo has pagado el precio por mí y has transformado mi vida. Pero que esas heridas no nos dejen en el pasado, no nos dejen lamentándonos y nos impidan poder avanzar hacia lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero que en esta mañana puedas ponerte de pie conmigo y quiero hacer un ejercicio contigo en esta mañana. Hoy es un día de agradecimiento y lo primero al cual tenemos que darle gracias es darle gracias a Dios. Pero una persona agradecida con Dios también es agradecida con los demás. Uno no puede decir: yo soy agradecido con Dios, pero soy ingrato con mi esposa, que me cocina, que cuida la casa, que me prepara lo que yo voy de mi trabajo, vuelvo a recibir. Una persona que es agradecida con Dios es también agradecida con los demás. Amén. Así que en esta mañana quiero hacer un ejercicio contigo y quiero que puedas decir lo más fuerte posible. Lo primero: gracias Dios. Una vez más, repetí: gracias Dios. Y vamos a ir a más y quiero que digas: muchas gracias Dios. Efesios 5:20 dice la palabra de Dios, todo en la versión NTV: y den gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que tenemos que dar gracias aún por los momentos difíciles que nos toca vivir, aún por las circunstancias difíciles que nos toca vivir. Tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor en esos momentos que nos toca vivir. En el Salmo 103, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios, y el salmista hace esta alabanza y hace este salmo. Dice su palabra lo siguiente: que todo lo que soy alabe al Señor. Decía él: con todo el corazón te alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y Él sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor, dice, de amor y tiernas misericordias. Él colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como las del águila, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que aquel que aprende a ser grato con Dios es renovado como el águila. Pero aquel que es ingrato se envejece. Aquel que es ingrato, dice la palabra de Dios, se vuelve viejo, se vuelve amargo. Pero aquel que aprende a alabar al Señor, Dios renueva sus fuerzas y las hace como las del águila, dice la palabra de Dios. Decirle al que está a tu lado: ¿querés ser como un águila? Aprende a alabarle al Señor. Estás pasando por momentos difíciles y tu alma te dice: quejate, murmurá, quejate de tu líder que no ora por vos, quejate del pastor que no está contigo, quejate de las circunstancias que estás viviendo. Pero vas a decirle: alma, no te vas a salir con la suya. Alma, vas a alabarle al Rey de Reyes y vas a recordarte de los beneficios que Él te ha dado. Eso le decía David a Dios.
Su alma le decía a David, quejate. Dios te ungió para que seas rey y hoy está escondido en una cueva fría de noche y calurosa de día, siendo que podés ser rey. ¿Dónde está la promesa de tu Dios? ¿Dónde está la promesa de reinar? ¿Dónde está la promesa que ibas a ser grande? ¿Dónde está la promesa de que ibas a gobernar una nación? Eso es lo que nos dice nuestra alma. Y nos levantamos y en vez de dar gracias a Dios nos quejamos por la cama que tenemos, por no tener la casa que queremos, por el auto que tenemos y miramos lo que no tenemos y no agradecemos lo que hoy tenemos para poder avanzar hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque ¿saben qué? Es la gratitud la que nos introduce a una nueva temporada y a un nuevo tiempo con Dios. La ingratitud nos estanca, nos detiene. La ingratitud nos atrasa y nos retrasa en poder avanzar hacia las promesas que Dios nos da. Pero tener un corazón grato nos lleva a poder avanzar en el Señor. El alma no siempre quiere agradecer. Por eso personas espirituales como vos y yo tenemos que ordenarle a nuestra alma que sea agradecido y que alabe. En el Salmo 100, 1 al 4 dice la palabra de Dios: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Entren a sus puertas con ¿qué dice la palabra de Dios? Con acción de gracias y en sus atrios con alabanza. Y vuelvo a repetir, denle gracias y alaben su nombre, dice la palabra de Dios. Y algo interesante que dice el salmista, no dice entren a sus atrios con pensamientos de agradecimiento solamente. Él dice entren a sus atrios con ¿qué? Con acciones de gracia. ¿Por qué? Porque la gratitud tiene que verse en nuestra vida. Y el que es grato no dice, no, yo soy un hombre muy humilde y no quiero demostrar que soy grato, ¿verdad? Yo no quiero demostrar mi gratitud porque yo soy humilde, entonces yo no quiero demostrar que soy grato. La gratitud se ve, se demuestra y tiene que escucharse y tiene que verse en nuestras vidas diariamente lo agradecido que estamos con el Señor. Amén. Así es que decirle al que está a tu lado, la gratitud de nuestras vidas tiene que verse. Tiene que ser una acción en nuestra vida que nos tiene que llevar a comprometernos con Dios, a darle lo mejor a Dios, a poder servirle al Señor, a poder agradecer en nuestra casa. Gracias por el pan, por la comida. Gracias por hacerme la cama. Gracias por lavar la ropa. Gracias por darme el trabajo al jefe. Gracias por cada cosa que estamos recibiendo y que Dios a través de esas personas nos está dando para poder darnos mucho más de lo que hoy nos da cuando aprendemos a ser agradecidos con el Señor. Y quiero en esta mañana que puedan los ujieres repartir estos papelitos que estás viendo arriba. Son los papelitos que ayer los jóvenes hicieron en el culto de la tribu para agradecerle a Dios por todo lo fiel que Dios fue con ellos en este año. Pero faltan 20 días todavía donde Dios va a seguir siendo fiel contigo y donde hay promesas de Dios que todavía están pendientes de cumplirse en tu vida. Ahora, ¿cómo avanzamos hacia lo que falta? Decirle al que está a tu lado dando gracias. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando los 10 leprosos vinieron ante el Señor y le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Cuando le pidieron al Señor misericordia, querían sanidad, querían libertad, querían que Dios obre, que Jesús obre el milagro en ellos. Y Jesús le dijo: váyanse y muéstrense al sacerdote. Estos 10 hombres llenos de lepra, apartados de su familia, apartados del beso, del abrazo, de la familia, del hogar, del estar con ellos, ¿saben qué? Yendo en el camino recibieron el milagro. Pero dice la palabra de Dios que hubo uno de ellos que volviéndose al Señor se postró delante de Él y postrado ante sus pies
le dio gracias al Señor y Dios le dijo, ¿saben qué le dijo el Señor? Le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. 10 fueron limpios de la lepra. 1 fue sanado y fue salvado y fue introducido por Dios a un nuevo nivel y a una nueva temporada de promesas que Dios tenía para su vida. ¿Por qué? Porque tuvo un corazón agradecido. Y en esta mañana yo quiero que puedas darle gracias al Señor por todo lo fiel que Él ha sido contigo. Y lo que resta de este año que todavía está por cumplirse, el Señor pueda desatar sobre tu vida cuando vos le des gracias a Dios por todo lo fiel que Él ha sido contigo en este año 2022. Quiero darte 2 minutos para que puedas escribir y si los ujieres pueden acercarse. Y una vez que escribamos, vamos a poner con las pincitas ahí arriba y vamos a darle gracias al Señor por todo lo fiel que Él ha sido con nosotros.